continuar con el segundo seminario del día de hoy y pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alejandro. Él es estudiante también de doctorado de séptimo semestre y nos va a presentar sus avances. Adelante. Bueno, como dijo el doctor, mi nombre es Alejandro Rodríguez Juárez, para las personas que no me conocen, bueno, pues no. Y bueno, este trabajo de avance de tesis lo titulé Síntesis controlada de nanoláminas de plata y aplicación en el desarrollo de nanotextiles. Cabe mencionar que esta es una parte de lo que yo tengo. Como es muy extenso lo que yo así prácticamente tengo, estoy decidiendo dividir el trabajo, puesto que me he dado cuenta que en el momento de dar la exposición se pierde lógica, entonces pues, prácticamente culminar con ese trabajo y seguir con lo demás. Los asesores que me asesoran, los asesores que me apoyan en este trabajo es el doctor José Francisco Sánchez Ramírez, que se encuentra en CIVIPN, y el doctor Ernesto Chivanota, que se encuentra en la Facultad de Ingeniería Química de la UAP. Bueno, como muchos nosotros sabemos, cuando hablamos de nanotecnología, simplemente se dice que nosotros necesitamos manipular la materia en una escala entre 1 y 100 nanómetros. Entre ellas, más bien que una de sus dimensiones se encuentra dentro de esta escala. Entre ellas podemos tener muchas nanoestructuras, como vienen siendo los nanotubos, los poliurenos, en este caso particular que viene siendo el grafeno, y en su análogo prácticamente también los podemos encontrar en el caso de nitruros, como viene siendo el nitruro de boro, y su análogo al grafeno pues viene siendo la nanohoja de nitruro de boro. También la parte, nosotros tenemos ciertos diferentes tipos de nanoestructuras. En el caso de las nanoestructuras metálicas, las podemos encontrar como nanopartículas, nanorodillos, nanoalambres e incluso películas delgadas de materiales metálicos. Y se menciona que las propiedades de estas estructuras, de las estructuras metálicas, van a cambiar incluso con la morfología. Entonces, como yo me voy a enfocar principalmente en el caso de los nanoalambres, para que nosotros podamos considerar un nanoalambre, se deben de cumplir dos condiciones específicas. La primera es que la relación entre su longitud y su diámetro debe de ser mayor a 100, pero menor a 1000. Y la otra, que su diámetro debe de estar en una escala nanométrica, como lo mencioné anteriormente. Para ello, existen muchos tipos de nanoalambres, por ejemplo, el nanoalambres de telurio, óxido de cobre, nanoalambres de plata, nanoalambres también de plata, y como lo dije anteriormente, las propiedades de estas estructuras van a depender mucho del método de síntesis que nosotros utilicemos. Entre los más comunes que se encuentran para la síntesis de estas estructuras, vienen siendo los métodos hidrotermales, el método poliol, la técnica de radiación ultravioleta y los métodos electroquímicos. Acá resalto el método poliol, puesto que yo me baso principalmente en el método poliol, puesto que este método nos permite prácticamente manipular nuestras muestras o las condiciones que yo requiera para el crecimiento de estas estructuras. Las aplicaciones, hoy en día las aplicaciones de estas estructuras se pueden estar utilizando como transporte de fármacos y localizarlos prácticamente en una zona del cuerpo humano. Se están cambiando las propiedades, se están diseñando dispositivos que incrementan la señal. En este caso, en particular, incrementa la señal del infrarrojo. Las propiedades, a polímeros le están dando propiedades conductoras, propiedades superhidrofóbicas y propiedades ópticas. Entonces, las nanoestructuras prácticamente nos permite cambiar las propiedades de muchos materiales. Como lo mencioné anteriormente, yo utilizo el método poliol. ¿Por qué el método poliol? Porque simplemente este método es un método sencillo y que me permite controlar las variables termodinámicas. En este caso puede ser los compuestos, los componentes, el sistema inerte, la temperatura, la presión. Dependiendo de lo que yo meta en un reactorcito, prácticamente va a ser el tipo de nanoestructura que yo pueda tener. En este caso, variando ya sea temperatura o la concentración, puedo obtener nanotubos, pirámides y rodillos. Anteriormente, en seminarios anteriores, yo mencioné que prácticamente la síntesis de estas nanoestructuras simplemente se estaba haciendo mediante el solvente de un diol, que viene siendo el etilenglicol, y yo cambié ese diol por el glicerol.
¿Por qué nos permite esto? Puesto que la temperatura, bueno, observamos que es un factor importante para el crecimiento de estas nanoestructuras. Hasta el momento, muchas personas han sintetizado nanoalambres, pero el rendimiento de estas estructuras pues, es baja cuando utilizan etilenglicol, y esto es debido al efecto de la temperatura. Por eso es que nosotros decidimos utilizar el glicerol. La síntesis de los nanoalambres que nosotros, bueno, estas son las condiciones primordiales que encontramos, en el cual nosotros preparamos una solución en la que se disuelve cierta cantidad de PVP, ¿sí? En glicerol. Cabe mencionar que esto es un poquito tardado, puesto que como el glicerol es un poquito viscoso, cuando nosotros queremos disolver el PVP, pues prácticamente a temperatura ambiente pues nos lleva hasta entre 2 o 3 días disolver completamente esta solución. Una vez que tenemos esta solución, le agregamos cierta cantidad de nitrato de plata y a la par se realiza otra solución en la cual se disuelven 5.85 gramos de nitrato de plata en 0.05 mililitros de agua. Esto para, pues principalmente para obtener los iones sodio y los iones plata, que nos ayudan como agentes nucleantes para la síntesis de nanoalambres. Una vez que tenemos estas dos soluciones, se combina, la temperatura se eleva hasta 210 grados centígrados. Cabe mencionar que también el efecto, como lo había mencionado, del ambiente que nosotros tengamos, pues va a ser que el efecto del rendimiento de los nanoalambres se incremente. En este caso nosotros lo tenemos en condiciones airadas y a una agitación de 60 revoluciones por minuto. El dispositivo que nosotros utilizamos para la síntesis de estas estructuras pues es una parrilla de calentamiento, un reactor, un sistema de reflujo. Al inicio, cabe mencionar que cuando yo empecé a hacer esta síntesis, pues me di cuenta que no es tan fácil como pensamos. Yo utilizaba prácticamente una bombita con la que se inyectaba aire para simular las condiciones airadas. Sin embargo, nos dimos cuenta que el hecho de que nosotros metamos aire, en este caso de este tipo, pues también nos altera en el rendimiento de la síntesis de estas nanoestructuras. Nosotros analizamos, para poder encontrar el rendimiento alto de los nanoalambres, pues analizamos el efecto de la concentración de nitrato de plata, el efecto de la temperatura, y nuestra rampa de calentamiento siempre fue aproximadamente de 3 grados centígrados por minuto. Las muestras que nosotros utilizamos, de los toloides obtenidos, las caracterizamos con espectroscopía de UV-Vis, SEM y difracción de rayos X. La aplicación que nosotros estamos haciendo los nanoalambres es simplemente lo estamos incorporando en textiles para cambiar el efecto de superficie. En este caso, antes de incorporar los nanoalambres, el textil debe ser tratado mediante un proceso químico con sosa cáustica para eliminar alguna impureza que tenga este textil, y posteriormente se hace un blanqueo con peróxido de hidrógeno para que nosotros podamos blanquear nuestro textil. Una vez que tenemos los nanoalambres, se prepara una solución alcohólica de 1 gramo por litro de nanoalambres, y 2 centímetros cuadrados de tela de algodón se fueron inmersos dentro de la solución durante 2 minutos y se retiró y se dejó secar a temperatura ambiente. Este proceso se realizó durante 10 veces para incrementar la concentración de nanoalambres sobre el textil. Posteriormente el textil se hizo un tratamiento térmico a 90 grados centígrados durante 30 minutos para anclar los nanoalambres sobre la superficie del textil. Los textiles fueron caracterizados mediante SEM, EDS y espectroscopía de transmitancia de ultravioleta. Los textiles también, para poder cambiar el efecto de superficie, se trató mediante un tratamiento químico con hexadecil y metilhexacilano y en una solución alcohólica de 1% en volumen. El pH se debe de mantener en 5 a una agitación de 100 revoluciones por minuto durante 60 minutos, y también se le realizó un tratamiento térmico a 110 grados centígrados durante 60 minutos. Posteriormente, estos textiles fueron caracterizados mediante un equipo que se encuentra en la UAP, es un poco rudimentario, en el cual nos permite analizar el ángulo de contacto para observar las propiedades de superficie.
Los textiles se caracterizaban mediante espectroscopía de IR, TGA y UV-Vis. Anteriormente, en seminarios anteriores, bueno, ya les había mostrado la cinética de reacción de estos nanolambres, y acá les muestro el espectro de UV-Vis de la muestra después de 2 horas mantenidas a temperatura constante a 210 grados centígrados. Podemos observar 2 bandas características, en este caso de los nanolambres. Una vez que se obtuvo el color, se deja enfriar y el coloide es lavado con agua ionizada y dispersado en alcohol. Se puede observar 2 bandas particulares, en este caso una en 378 y otra en 351 nanómetros. Estas bandas son características de nanolambres de plata. Cabe mencionar que esta banda de 378 nanómetros pues es algo significativo de decir que nosotros tenemos un alto rendimiento en las nanoestructuras. Cuando se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrera, podemos observar que tenemos una alta concentración de nanolambres. La solución fue dispersada y también se analizó para analizar el rendimiento de los nanolambres y podemos observar pequeña presencia de nanopartículas. Nosotros obtenemos nanolambres aproximadamente en esas condiciones específicas de 96 nanómetros. Acá les muestro el difractograma de rayos X de los nanolambres y podemos observar 5 picos característicos a una estructura FCC de la plata con un parámetro de error aproximadamente de 4.086 Armstrong. Bueno, este difractograma fue comparado con la carta cristalográfica de la plata. Como les dije anteriormente, yo al inicio, para poder encontrar las condiciones que nosotros teníamos anteriormente, tuve que analizar en diferentes temperaturas, y acá les muestro la síntesis realizada en las mismas condiciones, pero ahora a una temperatura de 150 grados, y lo que observamos fue prácticamente el pico, que como lo mencioné anteriormente, en 379, pues sufrió un corrimiento a mayores longitudes de onda. Esto nos indica que la presencia de nanoestructuras prácticamente también, de otras nanoestructuras están inmersas dentro de mi coloide, Otra cosa muy importante también o una característica física, es que cuando nosotros obteníamos el coloide, algo esencial para que nosotros pudiéramos establecer que era nanolambres es que esta coloración, si podemos observar, no se ve muy bien, que el coloide presenta una coloración un poquito café oscura. Cuando nosotros obtenemos nanolambres, prácticamente es un color entre como grisáceo pero verdoso. Es medio raro el color. Cuando nosotros analizamos mediante microscopía electrónica de barrido, pues observamos la presencia de nanopartículas, lo cual no son buenas para nuestra síntesis. Como lo mencioné anteriormente, nosotros tuvimos que analizar también el efecto del ambiente de nuestra solución, y nosotros decidimos cambiar, en lugar de tener aire con la bombita con la que nosotros utilizamos, pues simplemente necesitamos utilizar aire cero, puesto que se menciona, encontré en la literatura que la concentración de agua que se le inyecta prácticamente a la solución es también algo importante para la presencia de estas nanoestructuras. Cabe mencionar que aproximadamente en 450 se observa una nueva banda y esta corresponde a la presencia de nanorrodillos. Podemos observar que aunque la concentración de nanolambres se incrementa, pero también tenemos presencia de nanopartículas, pero aún así, con mayor tamaño. Acá les muestro en la fotografía prácticamente el sistema que nosotros utilizamos, el aire seco, y simplemente cuando nos conectamos y nosotros analizamos el efecto de la temperatura a 190 grados centígrados, y lo que observamos es la presencia de una nueva banda en 394 nanómetros, lo que nos indica también que es la presencia de nanopartículas, pero de menor tamaño, y la banda en 379 pues es visible. Cuando nosotros observamos que la intensidad de la banda de 379 es mayor a esta banda, a todas las bandas que aparecen acá, pues prácticamente es un indicio de que la concentración de nanolambres es mayor.
De igual manera analizamos mediante microscopía electrónica y podemos observar que la concentración de nanoalambres se incrementaba, pero también teníamos nanopartículas. En forma resumida, prácticamente, todo lo que se hizo anteriormente, pues es mediante esta imagen o esta ilustración esquemática, donde podemos observar que nanopartículas de plata se obtienen aproximadamente a 100 grados centígrados. A 130 pues, obtenemos el proceso de autoensamble, donde tenemos nanorodillos, y para obtener una alta concentración de nanoalambres es aproximadamente a 200 grados centígrados. Estos resultados ya los había mencionado anteriormente. Acá se encuentra el efecto de la concentración de nitrato de plata y podemos observar la presencia de muchos nanoalambres, pero también tenemos nanoestructuras. Las condiciones óptimas que nosotros tuvimos, pues fueron las que mencioné la primera vez. La distribución de tamaño que nosotros obtuvimos en diferentes concentraciones para nanoalambres muy delgados, por lo menos en 54 nanómetros, pues es concentraciones bajas. Cabe mencionar que si nosotros queremos obtener una alta concentración de pues necesitamos hacer prácticamente todo, analizar para poder encontrar las condiciones óptimas en estas concentraciones. Bueno, la aplicación de los nanoalambres, acá podemos observar el antes y después de la incorporación de los nanoalambres, y la tela prácticamente adquiere un color de color gris oscuro. Mediante microscopía electrónica de barrida, este es el antes y el después de la incorporación, podemos observar que los nanoalambres están perfectamente anclados sobre la superficie de los textiles. Cuando nosotros analizamos mediante EDS, podemos observar un pico significativo de la plata en nuestros textiles y todos los compuestos con los que se conforman prácticamente el textil. Acá les muestro las micrografías ópticas, las cuales, como les mencioné, este es el textil cuando no tiene ningún tratamiento químico ni sin incorporar nanoalambres, y podemos observar que prácticamente la gota se absorbe sobre el textil. Cuando nosotros analizamos la misma microgota sobre el textil, observamos que nada más con tratamiento químico observamos una gota que se soporta sobre los textiles. Cuando nosotros analizamos la micrografía, el ángulo de contacto que podemos encontrar es de 148 grados. Cuando nosotros anclamos los nanoalambres, este ángulo se incrementa hasta 165. De acuerdo a la regla de Young, el ángulo de Young, se menciona que si el ángulo es por debajo de 150 grados, pues prácticamente tiene propiedades hidrofóbicas. Si el ángulo es mayor a 150 grados, el textil tiene propiedades de autolimpieza, que es lo que se busca prácticamente en los textiles funcionales. Anteriormente había mostrado este espectro de IR y podemos observar, principalmente nosotros analizamos mediante espectroscopía de infrarrojo porque buscábamos qué era lo que le estaba dando el efecto de superhidrofobicidad a nuestros textiles. Sin embargo, en la literatura, lo que yo ando buscando pues, prácticamente son los grupos silanos. Los grupos silanos prácticamente tienen bandas de absorción en el infrarrojo en estos números de ondas, lo cual también se traslapa con los picos característicos al textil o a la glucosa. Lo único que pude encontrar es que algo particular que daban estos grupos silanos a los textiles era que simplemente nada más anchaban las bandas o incrementaban la señal. Cabe mencionar que cuando nosotros analizamos al textil con los nanoalambres incorporados, pues podemos encontrar las mismas bandas. Sin embargo, esta banda en 2667 se observa que es particular de los nanoalambres. Acá no lo pongo, pero analizando con la teoría, pues prácticamente esta banda pues corresponde principalmente al PVP. Aunque nosotros hacemos un lavado de los nanoalambres para eliminar todas las impurezas que tienen, como viene siendo el PVP, el cloro o el sodio, pues prácticamente el PVP, encontré en la literatura que prácticamente el PVP siempre se ancla como si fuera una capa que hace que los nanoalambres sean muy estables. De hecho, tengo una solución en la cual pues, prácticamente tiene como 4 meses y sigue como si nada. Y esto es el efecto del PVP.
Nosotros analizamos mediante TGA los textiles, puesto que esta técnica nos permite saber la velocidad de degradación de los textiles, y nosotros, bueno, la caída principalmente se enfoca a la degradación de los textiles o de la celulosa, en el cual, bueno, algo importante que encontramos acá es que cuando nosotros teníamos los textiles sin tratamiento, pues prácticamente la velocidad de degradación es alta. Cuando nosotros analizábamos o le hacíamos el tratamiento químico con hexadecil, pues prácticamente la degradación disminuía. Pero cuando nosotros aumentamos o metemos los nanoalambres, prácticamente la degradación también se incrementa. Pero disminuye como si, bueno, en el caso del textil sin tratamiento alguno. Algo importante también, que, bueno, otra propiedad que tiene la plata, bueno, en las nanoestructuras de plata, es la protección ultravioleta, y para ello nosotros analizamos la transmitancia en el rango del ultravioleta de los textiles. Como podemos observar, el textil puro pues, prácticamente observa transmitancia alta, bueno, un poquito alta de los rayos ultravioleta. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos la incorporación de los nanoalambres, pues prácticamente la transmitancia es casi nula. También analizamos prácticamente el efecto de la concentración de los nanoalambres sobre la superficie de los textiles, y prácticamente lo hicimos mediante, como anterior en las primeras imágenes, observábamos una incorporación, bueno, en inmersiones de 10 veces, este es de 2 veces, y prácticamente observamos que el ángulo de contacto pues, prácticamente es de 156 grados. Podemos observar que en la imagen se prácticamente la incorporación de los nanoalambres. A 4 inmersiones, igualmente a 154 grados, también tiene efecto de superhidrofobicidad. A 6 inmersiones, 158 grados. Y 8 inmersiones. Y cuando nosotros analizamos mediante espectroscopía de transmitancia en el rango del ultravioleta, podemos observar que en comparación prácticamente la transmisión de los rayos ultravioleta con respecto a la concentración de nanoalambres, pues prácticamente iba a disminuir. Mediante esta fórmula, bueno, ¿cómo nosotros evaluamos la protección ultravioleta? Pues simplemente mediante un numerito que se conoce como factor de protección ultravioleta, en el cual se hace mediante esta relación, donde el lambda es el espectro eritemal según la CIE, que simplemente es una asociación que te rige más o menos cuánto tiempo puedes obtener, cuánto tiempo puedes irradiarte con rayos ultravioleta, y la irradiancia espectral solar. Simplemente estos parámetros son números, o prácticamente es algo que ya está estandarizado mediante esta norma, y la T lambda pues simplemente es la transmitancia del tejido, bueno, en esta nabla que viene siendo la anchura de la banda, y lambda pues viene siendo la longitud de onda. Como podemos observar que prácticamente el textil sin ningún tratamiento químico y sin incorporación de nanoalambres, pues prácticamente presenta un UPF de 20. Y conforme nosotros vamos aumentando la concentración de nanoalambres, pues prácticamente el factor de protección ultravioleta se va incrementando. Cabe mencionar que cuando nosotros tenemos este valor, bueno, está estandarizado, y nos dice que para valores de protección ultravioleta menores a 50, pues prácticamente es un mal protector del ultravioleta. Mayores a 50, pues prácticamente es un excelente protector a los rayos ultravioleta. En este caso, como conclusiones, tenemos que el análisis de la cinética de crecimiento, podemos observar que el proceso de autoensamble inicia a 130 grados centígrados a 210 grados centígrados, y la formación de los nanoalambres se presenta en un alto rendimiento. De acuerdo a las imágenes SEM, podemos observar que nosotros obtuvimos nanoalambres aproximadamente de 90 nanómetros en una concentración específica de 0.153 gramos de nitrato de plata. La incorporación de los nanoalambres sobre los textiles
se pudo llevar a cabo de manera homogénea y esto se puede corroborar mediante las imágenes M. Los textiles funcionales presentan una actividad de superhidrofobicidad, ya que presentan un ángulo de contacto mayor a 150. Los espectros de IR nos muestran que los nanoalambres intensifican las señales, bueno, en este caso a la respuesta del infrarrojo. Y de acuerdo a los valores de protección ultravioleta, de UPF, los textiles presentan excelentes protección a los rayos ultravioleta. Bueno, cabe mencionar que en mi caso particular, yo estoy analizando, quiero sintetizar nanotubos de nitruro de boro y ahorita prácticamente en este trabajo me encuentro en la síntesis y en la caracterización de estas estructuras. Y posteriormente ya estoy en vista en la escritura de la tesis y el examen de grado. Estos son algunos productos que nosotros tenemos hasta el momento de este trabajo y eso es todo. ¿Cómo miran los nanoalambres a textiles? Con temperatura. O sea, digamos que nosotros preparamos una solución de cierta cantidad de nanoalambres, en este caso es 1 gramo por litro. Nosotros mediante nada más ahora sí introducimos el textil sobre la solución y la dejamos durante 2 minutos ¿A qué temperatura? a temperatura ambiente. Todo se hace a temperatura ambiente. Y una vez que se hace eso, pues, se retira, se deja secar a temperatura ambiente y el proceso se hace hasta 10, dependiendo del número de inmersiones que yo tenga, es la cantidad de nanoalambres que tengo sobre el textil. Y los anclo mediante temperatura con un tratamiento químico a 90 grados centígrados durante 30 minutos. ¿Y eso no degrada la tela? No, bueno, hasta ahorita no nos ha, al contrario. Y otra pregunta es, ¿cómo mides el ángulo de contacto? ¿Hay algún equipo en especial? Sí, con este equipo. Bueno, acá no se ve. Es un equipo que se implementó en la UAP y bueno, consta solamente de una cámara, de un LED. Con este equipo, bueno, no se ve bien, pero es una cámara oscura en la cual tenemos una cámara convencional, digamos, haciendo ingeniería, tenemos un plato, tenemos un LED y simplemente focalizamos el ángulo. Este equipo pues, ya se han analizado muchas muestras y si nosotros comparamos con un biómetro con el que miden este tipo de propiedad y prácticamente es casi nulo, pero es un equipo que se ha implementado así de manera rústica en la web. Sí. ¿Cuál es el porcentaje máximo de nanoalambres que le puedes agregar a un textil? Si queremos cuantificar, pues yo creo que está un poquito complicado. Pero lo que sí notamos es que después de 10 inmersiones, pues prácticamente ya el textil ya no, bueno, en este caso los 2 centímetros que nosotros tomamos, pues prácticamente ya no se incorporan, prácticamente la solución ya no cambia de coloración. Y si nosotros cuantificamos por absorbancia, pues prácticamente se siguen observando la misma cantidad de nanoalambres. De hecho, ese estudio también lo tuvimos que hacer para ver si cuando hicimos el número de inmersiones, por eso lo hicimos, para ver hasta cuánto podía soportar el textil. ¿Y el nanoalambre lo disuelves? O sea, pues dices que haces una solución, Sí. pero pues ¿en qué se disuelve? En alcohol. Se dispersan, los nanoalambres se dispersan en alcohol. Sí, en alcohol etílico. Se dispersan, no se disuelven. Oye, ¿y la reacción cómo dices que se llama cuando hacen los nanoalambres? Es una reacción de reducción. En este caso, bueno, en anteriores seminarios lo había puesto, qué tipo de reacción se hace. Si quieres, ahorita te lo explico de manera rápida. O sea, digamos que cuando nosotros tenemos, prácticamente se disuelve el nitrato de plata en el glicerol.
Esto quiere decir que se descompone en sus iones plata y en sus iones nitrato. Cuando nosotros agregamos el glicerol tiene grupos funcionales OH, y los grupos funcionales, en este caso hidroxilos, son los que dan electrones a los grupos, bueno, en este caso a los iones plata, para que se reduzcan de plata 1 a plata 0. Una vez que tenemos eso, el PVP lo que hace es recubrir, digamos, la plata 0, se hace como una capita, y en este caso muchas nanopartículas se van a, bueno, digamos, el proceso de nucleación se va creciendo, de tal manera que tenemos nanopartículas. Cuando se tienen nanopartículas que ya están recubiertas por el PVP, en este caso se ensamblan, se van juntando por el efecto de la energía cinética o de la temperatura en este caso, y siempre como el PVP es afín principalmente a las caras 111, entonces la cara 200 la deja preferencial para que pueda crecer en una sola dirección. Eso es lo que se hace acá en este proceso. Bueno, ya lo había mencionado anteriormente, ahora sí me estaba. Y digamos que en este caso el cloruro de sodio pues cumple como un agente nuclear. Cuando hacemos esta reacción del cloruro de sodio con el nitrato de plata, se forman cloruro de plata. En este caso el cloruro de plata es un poquito más estable, en este caso la plata 0, y se forman cubos, bueno, se dice que son cubos de cloruro de plata, y como tenemos una baja concentración de cloruro de iones, en este caso solo cloros con plata, entonces sirve, bueno, funciona como un agente nuclear, nada más para promover el crecimiento de los núcleos. Y cuando tienes ya todo tu producto, que son los nanoalambres, ¿cómo lo separas de lo se hace lavado con agua. Este es el sistema coloidal. Primero se hace un lavado con agua desionizada. Bueno, se hacen como unas 5 o 6 lavados, porque esta solución es muy viscosa, pero viscosa, a temperatura ambiente. Entonces, yo nada más lo único que hago es poner una cierta cantidad de agua, ¿para qué? Para disminuir la viscosidad, y mediante centrifugación precipito los nanoalambres, vuelvo a lavar con agua, y una vez que ya le doy como 2 o 3 lavadas, los disperso en alcohol. ¿Y qué rendimiento tienes de nanoalambres? Mayor al 90%. Oye, otra pregunta, ¿por qué no pones tablas? Creo que es importante, porque como estoy comparando temperaturas, Ajá. entonces sería como muy bonito poner temperatura, rendimientos, o sea, como Ajá. no sé, Sí, bueno, de esa manera. Bueno, gracias. ¿Las preguntas? Yo tengo una curiosidad con respecto a tus nanoalambres sobre el tejido. Una vez que están adheridos, ¿cómo garantizas que se van a fijar en los tejidos? O simplemente, porque simplemente son interacciones débiles. Sí. Entonces, ¿piensan anclarlos o ya tendrán una vida útil muy corta? De hecho, ¿O cuál es la propuesta? en este caso, se anclan con temperatura. El tratamiento térmico prácticamente garantiza que la fuerza sea un poquito más fuerte de los nanoalambres sobre el textil. Como lo mencioné, de hecho también estamos viendo ese efecto, puesto que los nanoalambres, como lo mencioné, cuando se sintetizan, por más que le haga yo lavadas, siempre genera una capa de PVP. Lo que estoy viendo es que a lo mejor el PVP interacciona con algunos grupos funcionales del textil, pero no es nada seguro. Yo, bueno, he estado investigando por qué aparecen esas bandas. Se supone que en el caso de los metales, pues no tienen respuesta al infrarrojo, pero sin embargo, cuando nosotros ya le hago el infrarrojo, pues aparecen esas bandas. Y yo ya investigué, estuve leyendo en la literatura, y es debido al PVP. Entonces, eso podría ser que a lo mejor el anclaje de los nanoalambres también se haga más fuerte. Pero pues, ahora sí tú debes ir investigando esa parte. Sí, con los nanoalambres. De hecho, hasta ahorita lo que estoy haciendo es, como también hago simulación, en este caso estoy simulando, no pongo los resultados acá, pero estoy simulando la interacción de una celda unitaria de la plata con el PVP, porque dice que el PVP se ancla fuertemente con el oxígeno sobre los nanoalambres.
Entonces, estoy haciendo esa interacción también para garantizar y estoy calculando el espectro de IR teórico para compararlo con esto. Pero sí también estoy viendo eso. Gracias. ¿Más preguntas? Adelante. Bueno, está muy interesante la metodología para desarrollar los nanoalambres de plata. Pero bueno, comentaste que tu objetivo principal era nitruro de boro. Sí. Bueno, ahora sí que, ¿por qué haces plata No. si va a ser nitruro de boro? Porque, bueno, al inicio es que ya no pongo todo porque ya es mucho trabajo prácticamente. Y si lo pongo me extiendo y muchas veces se pierde el hilo de estar hablando de nanoalambres y después me paso a nitruro de boro. Entonces, el objetivo principal ahora sí prácticamente de mi tesis pues es sintetizar nanotubos de nitruro de boro. El nitruro de boro, hasta donde en la literatura, relación de la literatura, se menciona que es muy afín a la plata. Entonces, prácticamente yo la plata, los nanoalambres lo tengo como apoyo para diseñar nanotubos de nitruro de boro por métodos químicos, puesto que los nanotubos de nitruro de boro pues se obtienen mediante métodos físicos y obtenerlos mediante métodos químicos es bastante complicado. Para eso necesitamos una matriz, digamos, que en este caso va a ser los nanoalambres. Hasta ahorita lo que se ha hecho son fullerenos de nitruro de boro, pero digamos con nanopartículas de plata. También lo han intentado hacer con nanopartículas de hierro y no son buenos resultados. Se ha visto que los mejores resultados es con las nanopartículas de plata. Esa es la idea principal de esto. Nada más que para dar una aplicabilidad a los nanoalambres, pues simplemente de manera sencilla, pues es este método. Gracias. ¿Más preguntas? Dices que dependiendo de la temperatura tiene diferente morfología. Sí. Y la silla lo tiene a cuánto, 220. A 210. Bueno, yo le pongo ahí 220 porque, ahora sí, para dentro del reactor, pues es lo que me indica. Por arriba de esa temperatura, ¿qué se forma? Una vez se me pasó la temperatura, digamos, entre todas las que hice, y lo que observé que tiende a formar prácticamente ya algo, nanopartículas muy grandes y ya el sistema envuelto. Sí, se aglomeran muy, o sea, de hecho se hace como chicloso, así, eso no es bueno. Por encima de 210 con glicerol. Con el etilenglicol, a lo máximo que pueden alcanzar es 210, porque ya no se puede más. Sin embargo, el rendimiento es bajo con el etilenglicol. ¿Más preguntas? Hola Alejandro, buenas Hola. tardes. Tengo una curiosidad, sobre todo recuerdo algunas partes anteriores que vas evolucionando en función de la dimensionalidad de las nanopartículas de plata. Ahorita lo que me da mucha curiosidad es la tonalidad que comentas, que es como grisácea con verde, Sí. de tus nanotubos de alambre, y haciendo una analogía con las nanopartículas que preparaste antes, que tenían una geometría semiesférica. La coloración ahí me imagino que debió de haber sido amarilla o color marrón. Entonces, ahorita que tienes esta coloración, ¿tú se lo atribuyes a que en la superficie estás funcionalizando con hidroxilos o es porque se está oxidando al entrar en contacto con el textil? No, yo le asocio más a la parte, como ya tenemos un sistema que es prácticamente, si analizamos el nanoalambre está en el rango de micras, pues ya micra es un sistema en bulto. Ya prácticamente ese color se va tendiendo al sistema en bulto, por eso es que se ve ese color. Se ve como entre un color, digamos, como este amarillo que viene siendo de la plata, así ya en el sistema en bulto, pero pues tiene un efecto raro, como que se ve raro, verde. Y ese, hasta donde yo, pues, de todas las síntesis que he hecho, se atribuye ese color. Y yo digo que más es el efecto el efecto de la longitud de los nanómetros. ¿Y no le has hecho V para corroborar el plasmón para ver si es de la dimensionalidad? Sí, de hecho el plasmón de superficie nunca se observa. ¿Qué es el corrimiento que tiene? ¿No? Por ejemplo, acá, por ejemplo, este pico es esencial del diámetro en la escala nanométrica, y este pico se atribuye a la escala en la escala longitudinal o el plasmón longitudinal.
y este es el plasmón transversal. ¿Y no lo has comparado con las que tenías antes para ver si Sí. es metaestable o...? Pues es lo que hice, o sea, si te das cuenta, pues tú que eres el que has visto más que nada casi todo lo que he puesto acá. Si te das cuenta, pues prácticamente al inicio presentaba yo esto y se ve un pico ancho. Entonces, es reducir este pico ancho y obligarlo que ese pico sea muy Angosto. muy angosto. Y eso te garantiza que tienes nanolambres. Incluso este piquito, si te das cuenta, acá se ve un poquito ancho. Si lo comparamos, hasta incluso lo tuvimos que comparar con la síntesis de alto rendimiento, el sistema en bulto. Lo factible es hacer una reconvolución, pero si te das cuenta se ve más pronunciado. Incluso eso garantiza también el hecho de que ambos picos sean angostos y que sean pronunciados indica un alto rendimiento de los nanolambres. Ah, ok. Sí, es que ya había entendido que ese espectro era de las partículas que aparecían con tus nanoalambres. Sí, y pues, al inicio, pues, ahora sí como quien dice, yo iba a ciegas porque en principio mi formación es ser teórico, hacer simulación, y cuando me meto con esto, pues, me doy cuenta que no es tan sencillo hacer esto, ¿no? Pues sí, realmente he aprendido mucho en esta parte, y esto, pues, ahora sí nadie me lo enseñó, sino que tuve que estar ahí macheteando y haciendo muchos experimentos. Gracias. Sí, de nada. ¿Más preguntas? Una sugerencia para la siguiente presentación, si es posible, aumentas un poco las figuras. Ah, sí. Es que sí es como... Estas deberían de notarse claramente. Ajá. Sobre todo. Para que puedan, bueno, para que se pueda ver todo lo que dice la figura, no poner más que 2 figuras más o menos por una imagen. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, pues te agradecemos.